Vámonos a la columna. Y ahora vienen narcojueces. Para nadie es novedad que desde su origen el partido Morena fue financiado por el crimen organizado y por el narcotráfico. Para nadie es secreto que, por esa razón, desde que López Obrador era candidato presidencial, promovió la amnistía a los grupos criminales y por eso acuñó el ridículo eslogan de abrazos y no balazos. Para nadie es nuevo que por esa misma razón desde 2015 proliferan no solo los narcodiputados, sino que abundan los narcosenadores, narcoalcaldes y narcogobernadores. Y tampoco es un secreto que a cambio de los votos del narco que los llevaron al poder, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum convirtieron a sus gobiernos en aliados y brazos políticos de las bandas criminales y del narco. Sí, a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Obrador y Sheinbaum son narcopresidentes peleles, pésele a quien le pese. Y también por esa razón, para que el cuadro esté completo, solo faltaba construir la figura de los narcojueces, es decir, impartidores de justicia impuestos a propuesta de los grupos criminales aliados de los gobiernos de Morena. ¿Suena descabellado? Sí. Igual que descabellado sonaba cuando aquí advertimos del ingreso del crimen organizado y el narcotráfico en política, igual de descabellado que la terrible realidad mexicana en donde proliferan los narcolegisladores, narcogobernadores y narcopresidentes. Pero ese, el de la destrucción paulatina de la democracia y el asalto paulatino del poder por parte del crimen, es el método empleado en el mundo entero por los populistas autoritarios que se transforman en dictadores. Y la mejor prueba de que el paso siguiente son los narcojueces, a partir de la reforma al Poder Judicial, es que López Obrador estalló la mañana de ayer contra la DEA norteamericana, la que habría advertido del peligro que significa abrir los jueces a las elecciones. Sí, la DEA habría dicho que con la reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO, y que abre la elección de jueces al voto universal y secreto, México corre el peligro de que al final de cuentas los jueces sean impuestos por los varones del crimen. Así de simple, pero así de peligroso. Lo peor del caso es que sin verificar si en realidad la DEA dijo lo que dice que dijo, López Obrador exigió que tal agencia no interfiera en asuntos que solo competen a México y a los mexicanos. Así reaccionó el presidente mexicano. La opinión de la DEA se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente. Y con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, dando largas y largas y no me corresponde meterme. Fin de la cita. Lo cierto es que, lo haya dicho o no la DEA, está latente el peligro de abrir la puerta para crear las figuras de los narcojueces, narcoministros y por completo un narcopoder judicial. Y el enojo presidencial no es otra cosa que la confirmación de que será una realidad los narcojueces. En efecto, si los grupos mafiosos ya controlan ostensiblemente los poderes ejecutivo y legislativo, con la reforma al Poder Judicial tienen el campo libre para imponer no solo candidatos a modo a la judicatura, sino para inducir el voto a favor de tal o cual candidato. Y es que frente al segundo narcogobierno federal, el de la señora Claudia Sheinbaum, en realidad asistimos al fuera máscaras y está a los ojos de todos la alianza del nuevo gobierno con el crimen, lo que prendió los focos rojos en algunas de las industrias fundamentales instaladas en México. Por ejemplo, algunas armadoras de autos anuncian que se van del país a causa de la creciente e incontenible ola de violencia, del cada día más pernicioso cobro de piso y sobre todo porque el nuevo gobierno anuncia que veremos más de lo mismo. En pocas palabras, resulta que nadie entre los grandes empresarios extranjeros instaladas y las grandes empresas instaladas en México creen en los discursos y las promesas de la futura presidenta de México, sobre todo ante la evidencia de que acabaron las elecciones, pero siguen las masacres y el cobro de piso y sigue el reino del crimen. Y ese es solo el principio del despeñadero. Al tiempo. Comentarios. Fundamental. Si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos
porque eso es finalmente lo importante. Esto está acabado. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona la que decidiera todo. No importa que la Constitución diga una cosa o que la ley diga otra cosa. Se hace lo que yo diga y se acabó eso. Y si no hay una Suprema Corte que pueda decirle, momento, eso no lo puedes hacer, eso es indebido o esa ley es inconstitucional, pues entonces vamos a suponer que no hubiera una corte independiente y que se dicta una ley inconstitucional, pues si no se puede invalidar la ley, pues se va a quedar y se tiene que cumplir y acatar. Pues eso es una barbaridad, una barbaridad. La Suprema Corte es fundamental en la vida de México, de la democracia, de la división de poderes real. No, los ministros no somos actores políticos, no podemos ni debemos estar saliendo a hacer declaraciones o confrontaciones. Nuestras decisiones son lo que marcan el camino. Pero sin una Suprema Corte independiente, no hay remedio. La Constitución podrá ser un libro bonito, pero no se tiene que acatar.